Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios nos bendice en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. No hay área de nuestra vida que no reciba bendiciones de Dios constantemente. Y de nuestro ser debe salir agradecimiento, amor, desde lo profundo de nuestro ser, por tener al único Dios que provee de la manera que Dios lo hace. Ciertamente en el tiempo antiguo, pues no había un sistema monetario. Había otro tipo de negociaciones o de trueques o intercambios, o se presentaban las ofrendas de diferente manera. Pero recordemos que Dios es proveedor, siempre lo ha sido. Desde que estableció el mundo, Él puso leyes en la tierra para que produjeran plantas, frutos, de todo. Y eso va a seguir siendo hasta el día que Él así lo decida. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Levíticos. Vamos a entrar en el capítulo 2. Y te recuerdo que te inscribas para que vayamos juntos, paso a paso, a través de este libro que en ocasiones lo dejamos de lado porque habla de muchas cosas que en ocasiones a nosotros no son muy llamativas, pero que realmente nos dejan grandes fundamentos, grandes principios que nos benefician en nuestra vida. Así es que vayamos al capítulo 2 del Levítico y recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Dice así, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ciertamente, toda ofrenda es una oblación a Dios. La palabra oblación significa dedicar una ofrenda a una divinidad. Eso es lo que determina el diccionario. Pero no hay más divinidades ni más deidades, más que una, Dios. Y tú y yo creemos en el único Dios del universo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y así pagar por el pecado. No hay otro Dios aparte de nuestro Dios. Así es que a ese Dios nosotros ofrecemos ofrendas. Así como el pueblo de Israel ofrecía ofrendas de agradecimiento por la provisión que Dios les había dado. Aquí está hablando de vegetales. Y observemos, Dios que provee todas las cosas, pues es quien recibe la gloria o debe de recibir la gloria. Y dice que debe de ser de flor de harina, o sea, un trigo bien triturado, bien fino. Y dice que echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Por qué? Porque la actitud, la porción de la humanidad de quien lo lleva debe de ser de gratitud. Recuerden, el incienso siempre es el olor grato a Dios. El aceite no está hablando del aceite de la unción, está hablando de un aceite de olivo, de un aceite que se usa para la masa.
entonces pertenece a parte que ya hemos estudiado, que es aquella parte que pone el ser humano, que es un amor, una dedicación constante y todos los días. Entonces la gente llevaba esta ofrenda en agradecimiento porque Dios había provisto para sus vidas todo el tiempo. Y dice el versículo 2, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El versículo 2 nos dice específicamente dos cosas: que el sacerdote, Aarón, metería la mano en la ofrenda que llevaba la persona de flor de harina, y lo que tomara su mano con un puñado, y en ese puñado iba harina y iba aceite, o sea, revuelto, junto con todo el incienso, iba a ser quemado en el altar como ofrenda grata encendida a Dios. Y observen, no era toda, era todo el incienso, pero era solamente un puñado de la masa o de la harina y el aceite. ¿Y qué se hacía con el resto? Versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Aquí está algo muy importante. La porción mayor de esa ofrenda que se ofrecía en agradecimiento por la provisión de Dios, pues la gran parte era para Aarón y para su familia, sus hijos. Es la manera como Dios establece principios para que los sacerdotes tengan provisión para sus propias familias. Y lo dice bien establecido, va a ser para él el resto. No el incienso, pero sí una gran porción de la harina y una gran porción del aceite, por cuanto solo metió y un puñado lo quemó en el altar, como olor grato a Dios. Es importante entender esto porque establece principios de los cuales vamos a mirar al final. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Pues lo que llevaba la gente no estaba limitado a una manera de hacer las cosas. Eran vegetales que podían ir cocidos y eran recibidos en el tabernáculo para ofrecer una porción a Dios. Y lo dice que si de alguna manera era de horno, si era cocida en horno, pues lo que se iba a hacer es de que no se usara, y aquí lo más importante es que no se usara levadura para amasar la flor de harina junto con el aceite. Dios no acepta la levadura porque la levadura es un símbolo del pecado. Recuerden que una de las semillas del pecado es el orgullo, la vanidad, la altivez, y es un símbolo que uno se esponja. La levadura hace crecer el pan. Entonces es un símbolo que enseña que a Dios no le agradan las ofrendas orgullosas, ofrendas en base a pecado. Y el orgullo
es pecado. Entonces la levadura es un símbolo, un tipo de orgullo, de orgullo y de pecado. También dice que podría ser de hojaldres, pero también sin levadura y untadas con aceite. El hojaldre es aquellos tipos de panes que tienen como varias capas finas de masa, pues que cuestan gran trabajo porque llevan bastante trabajo el amasarlas. Como les digo, no hay una sola manera de presentar estas ofrendas vegetales, pero sí Dios establece de qué manera si se escoge una de ellas, porque ya miramos que se podía presentar como flor de harina con aceite, incienso, pero si era de horno, tiene sus características. Pero ¿qué ocurría cuando llevaban esa ofrenda cocida en horno? Bueno, dice el versículo 5, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. La ofrenda también podía ser cocida en sartén, pero igual cocida, pero no con levadura. Una vez más, Dios siempre insiste en todas estas cosas, no levadura. Desde que el pueblo fue sacado por Dios de Egipto, Dios les habló de que la levadura no sería una parte que se presentara delante de él por ningún motivo. Porque la levadura es símbolo de pecado, lo repito. Pero podía ser cocida en sartén también. ¿Qué se hacía cuando la llevaban cocida? Versículo 6, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. La van a partir en piezas, es lo que indica aquí. ¿Por qué van a partirlo en piezas? Bueno, ahorita nos lo va a decir la Biblia, pero también hay otra manera de llevar la ofrenda. En aquellos tiempos, recuerden que Dios no es como en ocasiones nosotros lo miramos como nomás así. No, Dios tiene una gran variedad de maneras, pero lo que no acepta no lo va a aceptar nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Esas ideas y comentarios que escuchamos, que Dios aceptaba algunas cosas en el Antiguo Testamento y que ahora no y que ahora sí, tenemos que considerarlas desde otro punto de enfoque, porque quizás estemos errando y demasiado lejos en ese tipo de comentarios. Porque los objetivos de Dios son muy distintos y está fundamentado en sus principios que están basados en sus atributos, que es lo que a Él le agrada. Entonces, también dice el versículo 7, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Miren, siempre puedes llevar la harina con aceite y incienso, puede ser horneado, puede ser en sartén, puede ser en cazuela, pues son diferentes artículos. Y miramos la gran variedad porque las personas hacían cosas distintas. Pero aquí el principio fundamental es el agradecimiento a Dios por la provisión que Él da a todos. Versículo 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Observen, ¿de cuáles cosas? Pues la del horno, la de la sartén, la de la cazuela, ofrendas cocidas. Versículo 9. ¿Qué hará entonces el sacerdote cuando la lleve al altar? Versículo 9. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Observen la frase que dice, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea. Y esa expresión lo que sea es porque el sacerdote va a tomar una porción y no toda. Y también va a tomar lo que sea de horno, sea de sartén o sea de cazuela. Lo que sea. No importa de cuál sea. Pero va a tomar una porción para el altar y otra porción para él. Versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Siempre lo que resta de las ofrendas es la provisión para los sacerdotes. Y eso es un principio que Dios estableció en el antiguo tiempo para la manutención de los que trabajaban en el tabernáculo, fundamentalmente y principiando con el sumo sacerdote, quien era Aarón en ese entonces, sus hijos, y había otros sacerdotes también del mismo linaje de Leví. Entonces, versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y aquí Dios establece algo muy fundamental. Declara que ninguna ofrenda debe de llevar levadura. No va a ser leudada ninguna ofrenda. Y dice que no la va a aceptar de ninguna manera. Ni de ninguna miel, ni leudada, dice, y de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Por qué pronuncia la miel? Bueno, mis amados, en ocasiones, cuando se lleva ofrenda de cierto fruto, pues hay cierta fermentación, porque algunos frutos, cuando están, digamos, maduros, producen dulce y producen fermentación, y eso es levadura. Entonces, aquí lo que realmente dice, leudado en ningún aspecto no se acepta ofrenda quemada a Dios si por algún aspecto está inflada o está fermentada, porque la levadura es cierta fermentación. Así es que por eso dice miel ahí. Tú puedes dejar algunas cosas ahí un poco maduras y puedes probarlas y producen dulce. De hecho, muchos dulces se producen de frutas súper maduras. Entonces Dios no acepta esas cosas. Versículo 12. Y el versículo 12 nos dice, como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. No dice entonces que no pueden usarse para nada, porque ciertamente Dios da provisión de todo. Pero aquí hay un principio fundamental que Dios dice que levadura o ofrenda leudada o con miel o de miel, no. Porque es fermentación, ambas cosas. Algunas Biblias así lo dicen, no fermentadas, y es suficiente. Pero dice, pero esas cosas que están en esa condición se pueden usar para las fiestas. Como ofrendas de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no en el altar. ¿Por qué? Porque hay fiestas donde se llevan ofrendas, la fiesta de las cosechas, y allí se hacen otras cosas a relación con toda la gente que está allí. Entonces Dios dice, en mi altar nada leudado. El que traiga cosas así puede presentarla como una ofrenda de primicias, que es de frutos
de la tierra que se traen como primicias de los primeros frutos para las fiestas de las primicias. Pero no puede presentarlo en el altar como una ofrenda encendida de olor grato a mí. Y Dios es bien específico porque a Dios le agrada lo correcto, el orden. Versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y quizás tú nunca hayas escuchado lo que es el pacto de sal. Pero si tú lees alguna información te darás cuenta que ese tipo de pacto sería muy común en el Medio Oriente. Era un acuerdo que se hacían en dos partes y que iba a ser respetado de por vida. Pero aquí, si nosotros vamos a Números, capítulo 18, versículo 19, Números 18, 19, pues la Biblia nos enseña muy bien algo que Dios mismo dice. Repito, Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, le dice a Aarón el sacerdote, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Eso fue lo que dijo Dios para Aarón y sus hijos. Entonces el pacto de sal es un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo es Dios provee para el pueblo agradece y lleva ofrendas, y como es un pacto de sal y dice nunca faltará la sal en tus ofrendas, pues esa parte no se quema toda la ofrenda en el altar, es la porción realmente, la gran porción es para la provisión de Aarón y su familia. Y ese es un pacto perpetuo. Dios le llama pacto de sal. Pacto entre Dios y el pueblo, pero también más entre Dios y Aarón, porque así Dios provee para Aarón y su familia. Nunca faltará la sal en tus ofrendas. Es un pacto perpetuo. Así Dios lo diseñó, así quería que ocurriera y así va a ocurrir. Versículo 14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, porque puede hacer ofrendas de primicias, recuerden, pero no en el altar, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Eso es lo que dice Dios, porque se puede utilizar ofrenda de primicias. Dice el versículo 15, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Versículo 16, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. ¿Por qué? Porque si se toma aquella ofrenda de primicias y se le da el proceso correcto, la separación de la hoja, y se quema en el fuego como Dios dice, entonces se podía presentar como una ofrenda delante de Dios. Y no necesitamos complicarnos mucho la vida en mirar tantos aspectos de los sacrificios. Existen multitud de comentarios. Y no podemos decir más que algunos de ellos son tremendamente acertados. Otros están bastante lejos. Mas, sin embargo, ubiquémonos en los principios fundamentales. Y los principios, vamos a hablar de tres.
Dios provee y nosotros agradecemos. Aquí lo que está hablando la Biblia exegéticamente es Dios provee para el pueblo y el pueblo agradece a Dios por su provisión y lleva las ofrendas. Y entonces se establece el otro principio, que es el sacerdote toma provisión de las ofrendas que lleva el pueblo, para él y para su familia. Principio fundamental siempre va a ocurrir es Dios provee. Segundo principio, el hombre corresponde de todo corazón con una ofrenda de agradecimiento por la provisión de Dios. Tercer principio, Dios da una porción perpetuamente para el sacerdote que trabaja como su sacerdote, como su ministro para ministrar al pueblo y para la familia del sacerdote. Esos tres principios, que podemos mirarlos nosotros también hermenéuticamente, pues para entenderlo en el Nuevo Testamento. Vayamos allá. Dice, vayamos al libro de San Mateo. Repito, el libro de San Mateo. Vayamos nosotros al capítulo 6 de San Mateo, versículo 11. Mateo 6, 11, y dice así. En aquella oración maestra, o ya el llamado Padre Nuestro, en el versículo 11 dice en esa oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en esa oración que Cristo Jesús enseñó a sus discípulos cuando estos le preguntaron cómo orar, pues la provisión la da Dios, el pan nuestro de cada día. Otra de las cosas, en el versículo 33 del capítulo 6 de San Mateo, nos dice, 6:33 de San Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues nuestras necesidades. Habla que no tengamos afanes, que entendamos que Dios conoce nuestras necesidades y que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces buscamos a Dios y Él siempre provee, siempre lo hace. Pero aún más, vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Y miremos lo que dice ahí. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el 20 dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que suple todas las cosas? Pues Dios, Cristo, nuestro Salvador. Entonces, sabemos que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sabemos que Dios nos provee, que es un principio fundamental bíblico. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Pero ahora, pues aquellos sacrificios, pues ya no se hacen, lógicamente porque pertenecen
a un tiempo que Dios estableció para ellos, las maneras que Dios estableció para ellos, y que Cristo vino a enseñarnos una nueva manera de proceder, no porque aquella estaba equivocada, sino porque aquella nos enseña principios fundamentales de agradecimiento que no cambian. Dios sigue proveyendo, entonces nosotros correspondemos con una ofrenda de agradecimiento, porque Dios provee. Entonces nos dice un texto muy popular, si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7, dice, Pablo nos enseña, 2 de Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿De qué está hablando? Está hablando de las ofrendas. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nosotros sabemos, los que sabemos un poco de Biblia, que cuando la iglesia nació, después de la partida de Cristo de este mundo en una nube, y se estableció en el día del Pentecostés, el nacimiento de la iglesia cristiana, pues los apóstoles tenían una gran comunidad de cristianos que ofrendaba con mucha caridad, con mucho amor, entendiendo lo que había ocurrido en sus vidas y cómo Dios tenía cuidado de ellos. Entonces, una vez más, vuelvo y repito, primer principio, Dios nos provee. Segundo principio, nosotros correspondemos con una ofrenda en agradecimiento apropiada para Dios, porque Él ya proveyó. Entonces, aquí no es doy para que Dios me dé, sino doy porque Dios ya me dio. Entonces, entramos en el tercer principio. Aarón tomaba gran porción para él y su familia. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Bueno, vamos a ir a un texto. A una porción bíblica pequeña en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 13. Primera de Corintios 9:13. Leamos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven el altar del altar participan? Pablo recuerda esto por lo que él sabe como un perito, como un experto, como alguien que conoce la ley de Moisés, cómo se hacían las cosas allá, de que Aarón o los sacerdotes que estaban ejerciendo su ministerio comían de lo que llevaban las ofrendas del altar, así como Dios lo dijo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Escuchemos eso. Repito el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y hay otro texto donde Pablo nos dice, le dice en las cartas a los pastores, pues que digno es el obrero de su salario. Entonces,
No hay ningún problema con que en la actualidad alguien que trabaja en la iglesia coma de las ofrendas de la iglesia, que reciba algo que corresponde a lo que él y su familia necesitan. Y dependiendo de la magnitud de la iglesia, de lo grande de la congregación, pues ciertamente va a haber más quien trabaja dentro de la iglesia. Y eso compagina lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y nosotros debemos de abrazar los principios. Ya sabemos que los rituales están terminados, que Cristo es el sacrificio perfecto y que Él también se ofrece como una ofrenda delante del Padre. Pero los principios y fundamentos que se establecieron allá son los mismos que están establecidos en el Nuevo Testamento. Dios provee, nosotros agradecemos y ofrendamos, y el que trabaja en la iglesia, pues come de la iglesia. Eso es lo establecido en el Nuevo Testamento también. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué es lo que debemos de tener cuidado con esos mensajes difíciles? Pues en el mundo se escucha mucho de que pues los ministros se enriquecen o quitan el dinero. Y eso de verdad, escuchar eso es bastante triste. Tenemos que ser sinceros y cuidadosos y no mentir. La verdad, yo no estoy aquí para mentir. Yo estoy aquí para enseñar lo que la Biblia dice y también decir lo que ocurre en algunas ocasiones, que es cuando las personas que dicen eso tienen razón. Y es que si hay unos que, llamándose ministros de Dios, lucran con lo que la gente lleva de ofrendas, lucran de tal manera que enriquecen sus vidas, aprovechándose de un principio que de ninguna manera Dios lo permite que se ejerza así. No es así, porque la Biblia establece que el obrero no debe de ser un amante de ganancias, sino un amante de la verdad. Por supuesto, debe de tener lo suficiente, y quizás hasta un poco más de lo suficiente, dependiendo de la riqueza que Dios provea en su congregación. Pero nunca un obrero, un ministro, debe de usar aquello como una ganancia para sí mismo. Porque el mundo está hablando y el mundo ensucia la verdad pura del Evangelio y de los principios de Dios por lo que unos pocos hacen, cuando hay una gran cantidad de ministros que saben esto y que toman una porción sí considerable para él y su familia, pero que no abusan, que no abusamos. Yo no temo decirle a la congregación que represento, decirle cuánto se me da a mí de parte de la iglesia. Los principios deben de ser abiertos, sinceros, honestos y establecidos bíblicamente para que los de afuera no tengan nada que decir del santo y bendito Evangelio de Dios. Entonces, tengamos cuidado cuando alguien dice que hay ministros, hay que decir la verdad. Lo sentimos por ellos, porque eso no debería de ser así. Así es que sigamos estudiando, porque eso beneficia nuestra vida y nos enseña. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y que te haga prosperar en todo. Y que tú, en agradecimiento, lleves ofrenda abundante a la congregación a la cual tú asistes. Que Dios te bendiga.